Y bueno, este es el momento donde te voy a presentar a alguien que es embajador por la ONU, por la paz en la ONU, abogado especializado en industria 4.0, presidente de Space Kids Foundation, me cuesta el inglés, pero cómo lo termina y me decían amigos, y cofundador de la Metaverse Business School de España, director de 22 Group Dubai, alguien que admiro, alguien que respeto, alguien que afectivamente, puedo decirlo sanamente, lo queremos todos, aquí lo queremos mucho, nos vemos de tanto en tanto, pero allí está, es como otro amigo personal y colaborador de la casa, dice que es un soldado de la causa, Chris Menu, es de quien estoy hablando, el doctor Chris Menu, que es un amigo incondicional y que tiene tantas Claro. cosas importantes para decirnos. Hola Cris, ¿cómo me decís que te va? Muy bien, Raúl, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, me alegro mucho. Bueno, tengo algunas preguntitas para hacerte, ¿puede ser? Claro que sí, aquí estamos. Bueno, ¿qué desafíos trae el metaverso? Algo no muy conocido. Bien, es verdad. Sí, creo que el metaverso es como la fusión de todo lo que veníamos hablando en los últimos años y que prácticamente yo con el tema de las conferencias y mi trabajo vi como que es una fusión, ¿no? De venir hablando de la quinta revolución industrial, de hablar de la inteligencia artificial, de hablar de las megalópolis inteligentes, el 5G, la superinteligencia artificial. O sea, creo que con el metaverso lo que vamos a ver es una extensión de la realidad. Y ya de por sí, cuando hablamos de que vamos hacia una extensión de la realidad, eso nos trae muchísimos desafíos. No solamente desafíos en cuanto a lo que va a pasar con nuestra identidad física, sino con toda la realidad física. Porque en el metaverso nosotros vamos a poder ser quien a nosotros nos gustaría llegar a ser. Vamos a poder tener una identidad que no sea la que hoy tenemos. Vamos a poder viajar sin necesidad del cuerpo. Y vienen muchos desafíos, pero también vienen muchas oportunidades. La cuestión es que si en la era digital nos decían que teníamos que tener identidad digital, en la era virtual vamos a necesitar una identidad virtual. Y para eso hay que comenzar a prepararse. Se entiende en general, pero hay que meterse en el tema para saberlo, ya de a poquito la información va a ir tomando otro caudal, otra continuidad, pero en un resumen cortito, ¿qué opinás que pueden ser, no sé, uno o dos eh, cosas positivas y alguna que quizá no lo sea tanto del metaverso? Bien, para contextualizarlo, porque todavía hay mucha gente que no sabe bien qué es el metaverso, principalmente comienzo por ahí, diciendo que simplemente es una experiencia virtual en 3D que permite que uno dentro de un mundo virtual pueda jugar, trabajar, comunicarse y extender su realidad física, por así decirlo. Eso sería una definición lo más simple posible para que se pueda entender. Hoy existen prototipos de metaversos que podrían ser Fortnite, Roblox, que son prototipos en el sentido de que a través de un avatar puedo estar haciendo cosas dentro de esos mundos virtuales. Pero todavía para poder decir que sea un metaverso como tal, donde me estoy metiendo, necesito por lo menos 100.000 veces más poder computacional, que todavía eso no lo tenemos. Necesitamos lo que se denomina interoperabilidad, que significa que todos los metaversos que existan, porque no solamente existe uno que es el de Facebook, sino que existen varios y van a existir varios, que para poder fusionarse como un nuevo universo van a necesitar trabajar de forma conjunta. ¿Para qué? Para que yo tenga mi propio avatar y que ese avatar pueda ir recorriendo metaversos, cosas que evidentemente lo que haga en este metaverso no me afecten en el otro. O sea, no tenga que estar cambiando mi avatar o cambiando de cosas y que tenga una identidad que sea para todos los metaversos por igual. Eso por empezar. Dos características positivas, bueno, que me permite trabajar sin necesidad de estar presencialmente, que eso lo podemos ver en la era digital, donde puedo trabajar a través de Zoom y ya soy considerado un trabajador global. En el metaverso voy a poder hacer exactamente lo mismo, con la diferencia que a medida que vaya evolucionando el concepto de metaverso, que hoy podríamos decir que es un protoverso, no es un metaverso, porque para sentir el metaverso como tal, es como la película Player Number One, yo necesitaría sentir, por ejemplo, el tacto, los olores
y para eso necesito de tecnologías que van a complementar todo eso, como por ejemplo la realidad virtual, la realidad aumentada, que es 100.000 veces más efectiva en cuanto a lo que es la recolección de datos. A su vez voy a necesitar el blockchain para dar una economía a ese nuevo universo que se llama metaverso, y se va digamos, a amparar o fusionar en el concepto de la Web 3.0, que es un concepto que concretamente, para los que no entienden qué es Web 3.0, en la primera nosotros leíamos la información de los ordenadores, en la segunda escribíamos y leíamos, y en la tercera hablamos de una descentralización del Internet donde no va a caer en los data centers de Estados Unidos o de China, sino que está descentralizado. Cada uno es un hacedor y consumidor en ese nuevo mundo, que ya no va a haber páginas web, sino que los metaversos van a reemplazar a las páginas web. Razón por la cual eso es una muy buena característica, el hecho de que vamos a poder realmente experimentar sin necesidad del cuerpo y trabajar muy lejos y tener amigos que podamos tocar, sentir a distancia, como una característica bastante buena. Otra característica buena es que va a potenciar la posibilidad de puestos de trabajo, sobre todo en tecnología. Se dice Claro. que en el 2030 el metaverso va a tener un valor de 2.5 billones de dólares. Estamos hablando del valor de Francia en términos de Producto Bruto Interno. Y de las características que obviamente son las más peligrosas, o las que pondría, por lo menos en mi caso, en materia de abogado y de persona que se dedica a la tecnología, en primer lugar pondría al tema de los derechos e igualdades, ¿no? O sea, porque hoy vemos que desde 1948 comenzamos a hablar de derechos humanos y no se están respetando, por eso tenemos una guerra, ¿no? ¿Qué va a pasar en el metaverso? ¿No? En el metaverso nosotros vamos a estar como inmersos en una posibilidad que eventualmente podamos estar muy vulnerados si no empezamos a articular por lo menos derechos básicos, que eso es lo que yo me estoy encargando desde mi trabajo, ¿no? Poner derechos básicos a que cuando uno entre al metaverso tenga ciertas garantías. O sea, uno no va a entrar el avatar, pero uno va a ser ese avatar. El cerebro no distingue la diferencia entre lo que no tengo y lo que tengo. Es más, puedo recordar algo que me pasó en el pasado, sea bueno o malo, y la sensación que tenga en el cuerpo va a ser exactamente igual si la estoy viviendo en tiempo real. Entonces eso significa que todo lo que pueda experimentar en el metaverso, mi cuestión física se va a ver afectada. O sea, no solamente la cuestión del avatar, sino que va a verse afectada. Y ahí el tema de abusos y el tema de discriminación y el tema de acoso va a ser un problema que va a haber que regular. Y ese podríamos considerar que es el gran problema. Y el segundo, el tema de la identidad, porque hoy nosotros nos basamos en las redes sociales como que es nuestra identidad, pero las redes sociales por lo general nos muestran una imagen de lo que no somos, es lo que queremos mostrar de lo que somos, pero en realidad estamos mostrando una imagen ficticia. Hay personas que se pasan una hora mejorando una foto para mostrar que son perfectos, o sacándose fotos en los lugares que son buenos, porque hay que mostrar que todos son ricos, lindos y perfectos. Y eso no es el verdadero ser. El verdadero ser se está como maquillando. Y en el metaverso mucho peor, porque si uno puede ser quien quiere ser Superman, si uno es hombre y se quiere convertir en la Mujer Maravilla, lo puede ser. El tema es, cuando vuelva a esta realidad, cómo se va a sentir, cuál va a ser la identidad de esa persona que en la realidad física no se siente feliz con lo que es. Ese es otro concepto que también hay que trabajar muchísimo, que es el tema de la identidad en los metaversos. En su momento vi la película Avatar y no sé, se me ocurre que es una muestra sintética e inicial de lo que vos estás contando, ¿no? Era Mm. una muestra de algo objetivo, puntual. Lo que vos estás contando es eso y muchísimo más. Sí, sí, es muy amplio el tema y creo que hay en este momento mucha gente que habla que es experta de metaversos y ponen que esta persona sabe mucho, Sí, y menos en algo que todavía no está creado. O sea, nosotros estamos claro. creando lo que se podría decir, y digo nosotros porque estoy trabajando desde el lado de la educación, creando lo que se podría decir las bases de lo que va a ser esa web 3.0 y las bases de lo que va a ser el metaverso. Pero hoy hablar de que existe el metaverso es algo totalmente utópico. ¿Vamos a llegar a ese Sí. punto? Sí. ¿Que hay que prepararse? Sí. ¿Que en el 2026 un cuarto de la población va a estar en este concepto de metaverso inmerso con las gafas de realidad aumentada? Sí. Pero que vamos hoy a decir que tenemos el metaverso, no. O sea, y eso es algo que hay que clarificarlo y hay que contextualizarlo. La gente confunde mucho no solamente el concepto, sino que cree que metaverso es solamente Facebook. Y Facebook va a ser uno de los tantos metaversos que van a
operar y que, como dije, necesita no solamente la interoperabilidad, ¿no? Necesita la presencialidad, que es justamente que el avatar pueda estar en esos diferentes lugares, y después la estandarización, que la estandarización lo que logra es que pueda darle forma a la interoperabilidad, para que todas las marcas estén en el metaverso donde quieren estar y el avatar pueda comprar algo que es algo que no existe, ¿no? Pero que lo puede usar en los otros metaversos y que haya como una reglamentación dentro de todos los metaversos que le dé forma a ese concepto como tal. Mientras eso no esté, lo que estamos haciendo es construir las bases a través de las tecnologías que van a necesitarse para poder prepararse para los trabajos del futuro, que gran parte de esos trabajos del futuro van a estar en el metaverso. Todo un tema. Bueno, tenemos dentro de los cambios que pronosticás que van a venir de a poco en Argentina, quizás como están las cosas va a tardar un poco más, pero bueno, la web, ¿qué pasa? ¿Qué es la web? Entiendo que es 3.0, lo que está ahora es 2.0. Sí, exacto. Sí que antes había hecho un breve comentario de que la diferencia que viene a darse en cuanto a esta web que nosotros estamos viendo que están haciendo es que a diferencia de la de hoy, que nosotros podríamos ser como unas víctimas de las redes sociales y que las corporaciones extraen nuestros datos y somos como un producto, en la web 3.0 cambia la situación y le damos vida a un concepto que es nuevo, que hablamos de un concepto que hay que comenzar a entender para ver hacia dónde vamos, que es la economía sintética. Porque en la primera, digamos, web que hubo, que simplemente nosotros podíamos leer información a través de un ordenador, en esa web había una descentralización, ¿sí? Significa que no había un data center que controlara nuestros datos. En la segunda web, nosotros no solamente podíamos escribir, podíamos leer dentro, o sea, dentro de un ordenador, sino se empezó a cambiar el concepto, ¿no? de lo que era la cuestión de los datos y ahí empezó a haber una centralización y eso significa que todos los datos caen en un data center según donde esté, digamos, el operador. En este caso, todo lo que es América Latina, Estados Unidos y casi toda Europa pertenece a Google. Entonces, todo lo que se hace en la web 2.0 en esos lugares, en Estados Unidos, América Latina, Europa, va a caer prácticamente a un data center que está en Texas. Ahora, lo que se hace en Rusia, que tiene su propio Rusnet, cae solamente digamos, en el data center de Rusia. Lo mismo el data center que tiene China, solamente en el data center de China, porque tienen su propio Internet. ¿Qué significa esto? Que en la web 2.0 nosotros vimos el concepto de la economía digital, vimos la aparición de las redes sociales, vimos la economía e-commerce como que iba a ser como la economía que iba a vencer a la economía física. La cuestión es que con esta web 3.0 y con la aparición de este concepto de metaverso, nosotros vamos a un concepto claro de que vamos a una economía que es sintética, porque la realidad va a ser physical, que significa mitad física, mitad digital. Y esa cuestión physical hace que nosotros vayamos ahora a ver una cuestión como, por ejemplo, que aparecen los avatares, que son representaciones nuestras, según la imagen que nosotros le querramos dar. Puede ser con una foto nuestra, que hagamos un avatar nuestro, ¿no? Pero también podemos hacer un avatar que no tenga nada que ver con nosotros, o sea, que no sea una copia de la foto en una representación virtual. Entonces, en ese caso, digamos, en la web 3.0, uno pasa a ser un hacedor y un consumidor sin estar dependiendo de una extracción de datos o que las compañías que extraen los datos vean su negocio. ¿Que van a tener sus negocios las grandes corporaciones? Obviamente que sí. Están trabajando en ver cómo va a ser esa web 3.0, que hoy es una promesa, pero que lo que trae de esperanzador es que vamos a una descentralización de lo que hoy todos nos quejamos, que es que con nuestros datos las corporaciones hacen lo que quieren y nosotros concretamente lo que estamos haciendo es alimentar a que estas corporaciones le puedan vender a sus clientes para poder personalizar a esa persona que compartió esa foto. Y saben absolutamente todo de nosotros con solamente 250 likes y con la posibilidad de no solamente saber lo que nos gusta, sino de predecir lo que nos gusta, para personalizar mucho más el comportamiento de su usuario. O simplemente la cuestión digamos, que por eso se habla de la economía de la atención, que nosotros estemos viendo una noticia, poniéndole like a esa noticia, entonces continuamente se retroalimenta con noticias similares, entonces ¿qué sucede? Que logramos que la atención se vuelque solamente en lo que me gusta
y eso radicaliza mi pensamiento y hace que no tenga otra posibilidad de análisis. Entonces, lo que estoy haciendo es, o sea, volver que mi inteligencia digamos, aminore, se comprima, porque la inteligencia está en la posibilidad de poder comparar, en la posibilidad de ver diferentes opuestos, no solamente en ver lo que a mí me gusta. Y hoy las redes sociales, el modelo de negocio es tu atención, la personalización y justamente la monetización gracias a todo este servicio que hace que yo esté como feliz constantemente por esa liberación de dopamina que me genera estar viendo lo que me hace feliz o que me compartan las fotos. Con lo que va a ser la web 3.0 no va a pasar eso. Vamos a ver una no solamente descentralización, sino que el modelo de negocio va a ser el metaverso y va a ser concretamente cómo vender cosas que no existen en el ámbito físico, que la persona sienta como que tiene esa necesidad de comprarlo, ¿no? Y hoy los chicos lo están haciendo con Fortnite cuando quieren comprar la ropa a su avatar, ¿no? Que es el concepto de los NFTs, para los que no lo entienden, ¿no? O sea, que el NFT es algo que no existe, pero que yo lo compré en el metaverso y que soy el dueño de ese NFT y que ese NFT lo puedo vender a otra persona para que sea dueño de ese NFT que no se puede copiar, que no hay una segunda copia. Pero es algo que yo no lo puedo sentir en el plano físico, pero estoy haciendo un negocio de todo eso. Las marcas como Coca-Cola, como Nike, como Mercedes-Benz, ya están entendiendo todo esto, por eso se están volcando con millones de dólares en justamente en este concepto de metaverso. Perfecto. Bueno, tengo más preguntas, pero el tiempo se nos fue. Aparte de agradecerte todo lo que nos has contado y que seguramente se va a ir dando, en unos días vamos a molestarte a ver si podés salir, porque va a haber más cosas que charlar y no sé si está en lo tuyo, si podés hacer alguna opinión, pero seguramente va a haber cosas para charlar sobre Twitter, que con el cambio de dueño, bueno, no sé en qué puede mejorar, crecer, ser mejor o no, algunas cosas van a pasar. En un minuto, si podés, eh, Sí. tenemos un problema en el mundo, los derechos humanos, que a veces, o muchas veces, demasiadas, no es ni tan derecho ni tan humano. Pero ¿qué importancia tiene eh, en que se incorpore de alguna manera o participe o esté dentro del metaverso? Que bueno, que lo importante es que no nos pase lo que nos pasó en la economía digital, que empezamos a usar un celular y nos dijeron que eso era para trabajar y para comunicarnos y no nos educaron sobre eso. Y por eso hoy la gran parte de la mayoría de la población no tiene educación digital. Y no significa las habilidades tecnológicas para poder trabajar, sino el conocimiento para poder decir que el celular es una simple herramienta para extender mi trabajo o para comunicarme con los que están lejos, pero que no es algo que me domina. Hoy la mayoría de las personas están dominadas por los dispositivos porque no tienen una cultura digital. Lo que va a pasar en el metaverso es, como dice Jason Lanier, que es el padre de la realidad aumentada, es 100.000 veces más adictivo el uso de las realidades virtuales, de realidad aumentada, para lo que es el cerebro. Y nosotros, si no nos preparamos desde hoy con una legislación sobre los derechos individuales principalmente, porque va a haber derechos también para las derechos y obligaciones para las empresas que estén dentro de los metaversos, como también en relación a lo que es una realidad per se que necesita de una estructura civil jurídica, ¿no? O sea, pero para hablar de derechos humanos individuales es lo primero que hay que comenzar antes de vender toda una estructura de marketing, que es lo que se está viendo hoy, ¿no? Con Meta y con todo lo que es los NFTs y las criptomonedas. No hay una regulación. Entonces lo importante es empezar a hablar de los derechos humanos en el metaverso, porque vamos a estar como muy vulnerados a que nos pase un montón de cosas que si no nos preparamos vamos a estar en problemas. Maravilloso. Es todo como pensar vivir de acá en adelante un sueño, pero un sueño que se va a hacer realidad sin ninguna duda. Eh, Bueno, Cris, te agradezco muchísimo que estés siempre a mano, que siempre estés contestando al minuto, que estés preocupado de una manera por tus cosas, pero que nos des el minutito. Me alegra verte, hacía unas semanas, unas cuantas semanas que no nos veíamos la cara, te veo bien, a pesar Muchas de que es nada gracias. más que por un celular, ¿viste? Todavía no está la gran tecnología, pero te veo bien, Sí. me alegra mucho, de verdad, pues hay que estas cosas nosotros que somos chiquitos y hacemos lo que podemos,
hablamos con el corazón en la boca, en la mano. Así que te agradezco mucho y te Gracias. vamos a volver a invitar cuando vos puedas, pero para que Bueno, nos expliques un poco más de lo que vaya sucediendo. Y esto de Twitter me preocupa, pero no sé si está dentro de lo tuyo. Yo creo que es más sí, o menos sí. por allí. Y puede haber cambios. No sé si van a ser buenos, regulares o malos, pero van a ser. Así que te agradezco mucho la participación. Normalmente en estos casos aparece Willy arriba con una guadaña y los liquida, los que están, le dicen, tomátela, chao, chao, se terminó el tiempo. Willy está con un problemita familiar, pero Oh, bueno, llevadero. la verdad que Y bueno, soy yo el que te tiene que decir gracias. Chau, nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Por todo. gracias, Raúl. Y